¿no? Uno de los mecanismos importantes y básicos para este cometido, ¿no? Lo que viene a ser la filtración glomerular, ¿no? Que ayer estábamos ya tocando una parte y que ahora vamos a empezar a desarrollar ya con más detalle. Entonces, como habíamos indicado, ¿no? Los riñones van a regular la homeostasis porque van a participar en la regulación a su vez del líquido extracelular, pues el volumen del líquido extracelular, van a regular la osmolaridad del plasma, van a regular el balance de los electrolitos y también el pH, ¿no ve? Entre otras funciones que tiene el riñón. La función del riñón con lo que va a ser la regulación del agua y electrolitos, ¿no? A partir de eso también la regulación de lo que es la osmolaridad, sobre todo, ¿no es cierto? Y la capacidad que tiene el riñón de depurar, ¿no? De limpiar la sangre de elementos que es basura o que se consideran basura metabólica, ¿no es cierto? El riñón va a eliminar, va a excretar esos desechos metabólicos y probablemente otros elementos que han podido ingresar al cuerpo, por ejemplo, los fármacos, ¿no? Y también ya a través de su función, vamos a decir, endocrina, pues va a producir una variedad de hormonas que van a participar en la homeostasis de otros sistemas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, el riñón va a ir desarrollando sus actividades y funciones, ¿no? La parte estructural ya la hemos revisado ayer, ¿sí? Aquí un recuerdo de lo que hemos hablado, o parte de lo que hemos hablado, y hemos terminado hace ratito de hablar. Y bueno, dentro de lo que es la estructura, pues no olvidar, ¿no? Esa disposición que tiene el parénquima renal entre lo que es la corteza y la médula. Esta disposición es anatómica y también es funcional, ¿no es cierto? Porque por estos sectores va a transitar, ¿no es cierto?, el plasma que se filtra por la sangre a formar distintas soluciones para que luego puedan ser eliminadas lo que tiene que ser eliminado, ¿no es cierto? Todo a partir de la nefrona. Hemos indicado, ¿no?, que existe alrededor de 1 millón de nefronas por riñón, y la actividad de los túbulos renales va a complementar la actividad del polo vascular, ¿no es cierto? O sea, de lo que viene a ser la filtración o el ultrafiltrado que se va a producir a este nivel. Ahora, bueno, estamos nuevamente ante una nefrona esquemáticamente hablando. Y lo que primero vamos a identificar son los mecanismos que utiliza el riñón para formar la orina. En otras palabras, lo que hace el riñón, la función del riñón para poder obtener el producto final que es la orina, ¿ya? Entonces, para poder producir la orina, estamos viendo ahí, ¿no? Esquemáticamente una nefrona. Estamos viendo el polo vascular, ¿sí? Con la arteriola aferente, la arteriola eferente, nacho, ¿no es cierto? O el glomérulo renal. Y luego estamos viendo las circulaciones del riñón, ¿no ve? Las tres circulaciones. La que se encuentra a nivel de la corteza, la que se encuentra a nivel de la médula, ¿sí? Y estos vasos, como hemos indicado, ¿no?, van paralelos con los túbulos. Entonces también estamos viendo el polo tubular o el polo urinario de la nefrona, ¿no es cierto? Entonces, indicado o extendido como un solo tubo, porque es así, la verdad, no es un solo tubo largo, deformado en algunos sectores, pero que en realidad solamente es un tubo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre para que el riñón tenga que producir la orina? Entonces, la orina va a ser el resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción. Ahora, ¿cómo entendemos eso? ¿Qué es filtración? Entonces, filtrado es ese acto que utiliza el señor Nové a través del glomérulo para eh, extraer, si vale el término, o dejar pasar elementos que se encuentran en el plasma. ¿Qué se encuentra en el plasma? Pues lo que hemos hablado en la composición del medio interno y también de los líquidos corporales, ¿no? Primero agua, luego electrolitos. A eso se agregan una serie de elementos que los hemos clasificado también como no electrolitos, ¿no ve? Estamos hablando de glucosa, estamos hablando de urea, por ejemplo, creatinina, y bueno, una serie de elementos que se encuentran en esta solución y que se van a filtrar. Lo que no se filtra, eso también tienen que recordar,
es son las proteínas, ¿no? Entonces la filtración es el paso del plasma de la sangre a los túbulos, ¿sí? A través de una ultrafiltración por las características de la membrana de filtración glomerular, ¿no? Eso también hemos hablado ayer. Ahora, lo que se filtra se absorbe. ¿Qué significa eso? Que se devuelve otra vez a la sangre, como están viendo ustedes en la flecha, ¿no? Entonces lo que se filtra se va a reabsorber. Eh, Muchos elementos, por ejemplo, el agua, casi todo el agua se va a reabsorber. Lo mismo ocurre con los electrolitos, dependiendo de las concentraciones que se están verificando en el plasma, ¿no? Entonces se va a reabsorber. Entonces, el otro mecanismo para que se pueda formar la orina como producto final de la actividad renal es la reabsorción. Y luego hablamos de la secreción. Ahora, ¿qué es la secreción? ¿No? Es la incorporación de elementos que no han sido filtrados, ¿no? Y que siguen por la circulación paralela a los túbulos, de esos vasos, o sea, de la sangre, en otras palabras, pasa otra vez a los túbulos y se va a eliminar. Entonces se secretan algunos elementos, luego vamos a ver cuáles, y de esa manera ya van a completar lo que viene a ser la orina como tal. Y por último viene el mecanismo de la excreción. ¿Sí? Entonces, la excreción ya es lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, como tal. O sea, la exteriorización de la orina hacia el medio externo. Entonces, por eso estamos indicando que la excreción, o sea, la orina, en otras palabras, evacuada, es el resultado de lo filtrado menos los yaps, más lo secretado. Y con eso ya vamos a poder obtener la orina. En otras palabras, la función, una de las funciones más básicas del riñón, ¿ve? Que es regular el agua, los electrolitos, regular la osmolaridad del plasma, inclusive a través de estos regular el pH, porque se van a eliminar excesos. Entonces, filtración, reabsorción, secreción y excreción van a ser los mecanismos que utiliza el riñón para cumplir su función. Ahora, vamos, ¿no? Entonces, lo filtrado. ¿Dónde se produce el mecanismo de la filtración? Como están viendo ustedes en el esquema, que filtración va a ocurrir a nivel de lo que viene a ser la membrana de filtración glomerular, ¿sí? Esa membrana que está constituida por tres elementos, ¿no? Eso hemos dicho ayer. El endotelio capilar fenestrado, la membrana basal trilaminar y los podocitos. Entonces, esos elementos van a permitir la del plasma que llega al riñón, o sea, de la sangre que llega al riñón, la filtración del plasma, se va a dar justamente este nivel. Entonces vamos a estar ante el mecanismo de la filtración. Ahora, ¿dónde se produce la reabsorción? O sea, ¿dónde se empiezan a reabsorber los distintos elementos que se han filtrado? Básicamente en todo lo que viene a ser el sistema tubular, ¿no? Desde lo que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. En todos esos sectores, prácticamente en todo el recorrido de la porción tubular o polo urinario, se va a producir la reabsorción. Ahora la secreción, como también ustedes están viendo, se va a producir en todos los sectores menos en lo que viene a ser el asa de Henle. En el asa de Henle no se secreta nada, ¿sí? Lo único que va a producirse en el asa de Henle es la reabsorción. Y por último, la excreción, solamente las vías urinarias, ¿no? Para poder ya eliminar la orina ya formada. Listo, entonces ese es el esquema para poder entender ahora los sectores donde se va a complementar la actividad de la filtración para poder formar la orina. Ya. Ahora, otra vez, ¿no? Estamos viendo esquemáticamente la nefrona y vamos a empezar a identificar estos mecanismos que acabamos de hablar a partir de una serie de soluciones o sustancias que van a seguir el curso para que se pueda formar. Ya, entonces tenemos la sustancia A, B, C, D, ¿no es cierto? Ahora, todas estas sustancias se van a excretar, o sea, van a ser parte de la orina. Ahora vamos a ver la primera sustancia. Fíjense en la primera sustancia, en la sustancia A.
todo lo que está circulando, o sea, por el glomérulo, ¿sí? Todo el que está circulando, entonces se va a filtrar una parte y esa parte enteramente se va a excretar. O sea, nada se absorbe, nada se secreta, o sea, todo lo que se filtra se va, se excreta, ¿no? Esto ocurre con por ejemplo, con la creatinina, ¿no? Eh, que vamos a decir es basura metabólica, ¿ya? Esto es interesante. Entonces, en este caso, hablando de la creatinina, eh, la excreción, o sea, la orina es resultado de la filtración solamente. Ahora, ¿por qué es interesante e importante esto? Porque dan cuenta, la creatinina se va enteramente con la orina, ¿no ve? Y eso nos sirve de parámetro para poder empezar a evaluar la función renal. La función renal está principalmente relacionado con lo que es la filtración. Entonces, cuando nosotros determinamos creatinina en el laboratorio y está incrementándose, entonces podemos directamente deducir que no se está filtrando bien, que el riñón no está filtrando bien. Y si no está filtrando bien es porque probablemente está enfermo, ¿no? Entonces ya nos sirve como un parámetro para poder valorar función renal. ¿Listo? Entonces, primera sustancia, creatinina. Vámonos a la sustancia B. Fíjense igual, ¿no? Toda la sangre que llega a través de la parte vascular, miren, se va a filtrar, pero una parte se va a reabsorber, o sea, va a pasar otra vez a la sangre, ¿sí? Y luego recién se va a formar la orina. Entonces, el resultado de la orina va a ser la filtración menos la reabsorción, o sea, hay que descontar lo que se ha reabsorbido. Esto ocurre con los electrolitos, ¿sí? Como el sodio, el cloro, el bicarbonato, que van a seguir este curso justamente para poder equilibrarse, ¿no? Se va a reabsorber lo que se necesita. Eh, ya saben, ¿no? Que el organismo no tiene excesos ni déficits, todo lo que necesita solamente. Entonces, los electrolitos van a seguir este mecanismo, ¿ya? De la filtración y la reabsorción para que puedan ser parte de la orina. Vámonos ahora a la sustancia C, ¿no? En la sustancia C igual, ¿no? El flujo a nivel de lo que es el glomérulo de sangre, entonces se va a filtrar una sustancia, ¿no? Y también se va a reabsorber una parte de esa sustancia. Ahora, eso también ocurre con los aminoácidos y la glucosa, o sea, no solamente ocurre con los electrolitos, ¿sí? Esto es importante también, ¿no ve? Entonces, la glucosa, que es, en otras palabras, la materia prima para generar energía, entonces se va a filtrar por el glomérulo, pero prácticamente todo se va a devolver a la sangre, o sea, nada se va a eliminar. Igual ocurre con los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos son los precursores de las proteínas, ¿no es cierto? Eh, entonces, la sustancia C, en otras palabras, va a ser el resultado de la filtración menos la reabsorción, pero como todo se reabsorbe, entonces prácticamente en la orina no vamos a encontrar ni glucosa ni aminoácidos, o no se tendría que encontrar, ¿sí? Y por último nos vamos a la sustancia D. Entonces D igual, ¿no? Se filtra una parte, pero una parte no se filtra. O sea, no todo lo que pasa por, o toda la sangre, perdón, que ingresa al riñón, va a pasar por el glomérulo, sino paulatinamente va a ir pasando las cantidades a través del glomérulo, ¿no? O sea, de lo que viene a ser lo que vienen a ser los capilares glandulares. Pero sí, una vez que esa porción que no se ha filtrado continúa su circuito por los vasos capilares paralelos a los túbulos, en algún sector, como hemos visto, ¿no? Donde se secreta, túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal, entonces se necesita la sustancia y de esa manera se va a presentar en la orina, ¿no? Entonces, el producto de la orina va a ser la filtración más la secreción, o sea, lo que se ha filtrado más lo que se ha secretado va a conformar la orina. Y esto está relacionado con la urea, por ejemplo, con los hidrogeniones. Si hablamos de hidrogeniones, estamos hablando de todo. Entonces, otra o la manera mejor para regular el pH es que el riñón va a secretar los excesos, ¿no? En este caso de hidrogeniones.
De esa manera la concentración de hidrogeniones baja en el plasma. Y esto obviamente contribuye a que se produzca una regulación del pH. La urea, lo propio, ¿no? La urea o urea, iguales, ¿no? Un producto del metabolismo celular y paulatinamente esta urea se va a ir secretando para ser eliminada hacia el exterior. Y bueno, esto es lo que va a ocurrir con una variedad de sustancias. Estamos hablando de las sustancias principales que están en relación con la orina como tal, ¿no? Entonces estamos viendo, fíjense, sustancias que son basura metabólica como la creatinina, la urea, viendo elementos que son importantes para nuestro organismo, para mantener una buena homeostasis. Estamos hablando de los electrolitos, elementos que son importantes para haber o para que la célula pueda hacer recambios en su estructura, en su función. O sea, hablamos de los aminoácidos y también la glucosa, ¿no? Como la materia prima para poder generar energía. Entonces, se dan cuenta, la glucosa, por ejemplo, prácticamente todo se devuelve a la circulación, al igual que los aminoácidos, ¿sí? Entonces, de esa manera el riñón va a desarrollar para poder formar orina y poder mantener un equilibrio adecuado, ¿no? De los distintos elementos en el medio interno, en el plasma. Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Cómo ocurre este evento en el riñón? Un ratito me van a esperar. Es importante que se pueda filtrar lo que está llegando por la sangre, ¿no ve? Entonces, para poder filtrar, tiene que ocurrir una serie de presiones que empujen, porque lo que está llegando por la sangre no va a salir pues por las porosidades que tiene el capilar glomerular, ¿no? O sea, esas fenestraciones, sino para eso tiene que ocurrir una serie de eventos relacionados con juego de presiones. Ahora, ¿por qué se mueve la sangre? Porque hay una presión que la mueve, ¿no? Que está ejercida por el corazón, ¿no es cierto? Entonces, esa presión se denomina presión hidrostática. Y justamente con esa presión también va a llegar la sangre al riñón, y con esa presión va a llegar la sangre a el glomérulo. ¿Sí? El glomérulo renal, que viene a ser la parte capilar, ¿no? Del riñón. Ahora, para que ocurra eso, entonces es importante una presión continua, constante, ¿sí? Que haga que la sangre circule y cuando esté a nivel del glomérulo pueda salir. Ahora, esa presión hidrostática a nivel del glomérulo corresponde a 60 milímetros de mercurio. Esto es importante que recuerden, ¿no? Porque en los otros capilares, la estática es más o menos de 30 milímetros de mercurio, o sea, la mitad. Ahora recuerda, ¿no? Cuando hemos hablado sobre la estructura de la nefrona, hemos indicado que a nivel, o del riñón mejor, a nivel de la corteza, el flujo de sangre es mayor, 85% prácticamente de la sangre que ingresa al riñón circula por la corteza, ¿no? Y a nivel de la corteza se encuentran justamente los glomérulos, ¿no? Los glomérulos renales, y hemos indicado que a ese nivel el flujo es a alta velocidad y a alta presión. Entonces la presión es de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa va a ser la primera fuerza que va a hacer que se produzca la filtración, o sea que se empiece a formar la orina ya. Pero a eso, a esa presión, existe otra presión, la presión coloidosmótica. Esta presión coloidosmótica está dada por las proteínas del plasma y a nivel del glomérulo alcanza un valor de 32 milímetros de mercurio. Esta presión coloidosmótica, o también se llama oncótica, se opone a la presión hidrostática, opone a que salga el plasma por el glomérulo. Más bien trata de que lo que sale retorne, tenga que retornar al glomérulo. ¿Sí? Esta presión coloidosmótica está dada por las proteínas del plasma, ¿sí? Entonces estamos hablando de ósmosis. ¿No ves? ¿Recuerdan el fenómeno de ósmosis? Donde se ve el agua dependiendo de la concentración del soluto. Entonces ese mismo principio se maneja acá.
¿Está bien? Entonces la presión coloidosmótica lo que hace más bien es atraer otra vez lo que se ha filtrado, o mejor, impedir que no salga lo que se está filtrando, ¿ya? Entonces, dos presiones, hidrostática y coloidosmótica en el glomérulo, ¿sí? Y también existe una presión, se denomina la presión de la cápsula de Bowman, eh, o presión negativa también se llama, ¿no? Esta presión también va a favorecer que lo que se ha filtrado se devuelva otra vez al glomérulo, o sea, como que impide, ¿no?, que se filtren las sustancias. Esta presión es de 18 milímetros de mercurio. Entonces, si nos damos cuenta, existen dos presiones que van contra la filtración, ¿sí? O sea, van contra lo que viene a ser la presión hidrostática. Ahora, 60 milímetros de mercurio es la presión hidrostática, ¿no? Hemos indicado. 32 milímetros de mercurio es la presión coloidosmótica o oncótica en el glomérulo. Y 18 milímetros de mercurio es la presión en la cápsula de Bowman. Ahora, sumaremos, ¿no?, las presiones que se oponen a que exista el flujo o la filtración. Ahora, ¿cuánto es 32 más 18? ¿Cuánto es? 50, perfecto. 50. 50. Entonces, en palabras, 50 milímetros de mercurio es la presión que se va a oponer a la presión hidrostática, o sea, a la presión de filtración. Ahora restaremos, pues 60 menos 50, ¿cuánto es? 10, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, 10 milímetros de mercurio va a ser la presión o la fuerza con la que se va lo que llega al glomérulo. ¿Sí? 10 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión de filtración neta. ¿Sí? Entonces, tenemos esas presiones que acabamos de indicar y vamos a obtener ese resultado de 10, ¿sí?, que viene presión neta, 10 milímetros de mercurio. O sea, con esa presión se va a filtrar el plasma, ¿no?, y los distintos elementos que están en el plasma. Ahora, a partir de esa presión de filtración neta, vamos a determinar también la tasa de filtración glomerular. Ahora, con esa presión, ¿qué cantidad de plasma se filtra? ¿Sí? Entonces, para poder hallar eso, nuevamente, ¿no?, tenemos la nefrona, y miren, la cantidad de plasma o de sangre que ingresa por la arteriola aferente constituye el 100% de la sangre que está ingresando a que viene a ser el glomérulo. Sí, el 100%. Ahora, de ese 100% se va a filtrar una cantidad, ¿cuánto? 20%. O sea, no se filtra todo, solamente se va a filtrar el 20%, ¿sí?, del plasma. Ahora, el 80% continúa su curso por el sitio vascular de la nefrona, ¿sí? Y todavía de ese 20% de plasma que se ha filtrado, se va a reabsorber, o sea, se va a devolver a la sangre más del 19%. ¿Qué significa eso? Que solamente se va a eliminar aproximadamente el 1% o menos del 1% de lo que se ha filtrado. ¿Sí? En cambio, el 99% del volumen que se ha filtrado, del volumen plasmático, va a retornar a la sangre. Eso es interesante, ¿no? Fíjense, es solamente el 1% es lo que el riñón va a eliminar del plasma. En otras palabras, estamos hablando del agua, ¿ya? Del agua que se ha filtrado. Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener la tasa de filtración glomerular, que está comprendida en 125 mililitros por minuto. 125 mililitros por minuto. Eso es lo que se filtra en el riñón cada minuto. A ver, hagan el ejercicio. 125 mililitros, o 125, perdón, por 60. ¿Cuánto les da? 125 por 60. 7500. 500.
¿Alguien ha sacado? ¿Cuánto es 125 por 60? 7.500. 7.500. Ya, 7.500 mililitros por hora es lo que filtra el riñón. Ahora, esos 7.500 multipliquen por 24. 180.000. 187.500. El riñón, ya, 180.000 litros, el riñón, o mililitros, perdón, el riñón filtra cada día. O sea, 180 litros, en otras palabras, ¿no? 180 litros. ¿Se dan cuenta la cantidad de eso? Es como, no sé, tal vez un jacuzzi, ¿sí? Entonces, esa es la cantidad de plasma que filtra el riñón todos los días. Increíble, ¿no? Y de esa cantidad, de los 180 litros, solamente va a eliminar el 1% o menos del 1%. ¿Qué significa eso? Aproximadamente unos 1.400 ml, ¿no? Lo que hemos hablado cuando estábamos hablando de la eliminación de líquidos, ¿no ve? 1.400 o 1,5 litros más o menos de toda esa cantidad de agua que se va a filtrar, se va a ir con la orina. Entonces, la tasa de filtración glomerular corresponde a 125 mililitros por minuto. Eso es lo que tiene que filtrar el riñón continuamente. Si no está filtrando 125, o sea, está filtrando menos, significa que el riñón está ya alterado, está fallando algo en el riñón. Bueno, ahora, ¿cómo se va a regular esa tasa? Porque eso se regula, ¿no? Para que sea 125 lo mejor cada minuto, 125 mililitros. Entonces, para que esa tasa de filtración glomerular se mantenga estable, va a haber una regulación o una autorregulación del mismo riñón. Va a haber una regulación nervioso simpático. No se olviden que el riñón no tiene inervación parasimpática, ¿no ven? Y va a haber también una regulación hormonal, ¿sí? Por hormonas, vamos a decir, paracrinas, que van a actuar principalmente a nivel del riñón, ¿sí? Hormonas que se van a sintetizar también a nivel del riñón. Ahora, la autorregulación va en relación a una respuesta miogénica, o sea, la musculatura del riñón, de los vasos renales, de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, van a jugar un rol importante también. ¿Sí? Va a haber una regulación por retroalimentación o retroalimentación túbulo-glomerular, o sea, va a haber una comunicación de la parte tubular, ¿se acuerdan, no? De lo que viene a ser el aparato yuxtaglomerular. Entonces, a ese nivel se va a detectar cómo está la presión, ¿no? Hemos dicho que el aparato yuxtaglomerular es un quimiobarorreceptor, ¿no es cierto? Entonces va a enviar información hacia el glomérulo para que el glomérulo pueda empezar a regular el flujo de sangre a través de la célula aferente o la célula eferente. Lucía, tu micrófono, por favor. ¿Sí? Entonces, esa audación está dada principalmente por las células de la mácula densa que son dependientes del aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto? Y que en otras palabras son las que se encargan de detectar la presión a ese nivel. Y las células yuxtaglomerulares son las células que se van a encargar de el flujo de sangre a través de la producción de renina, ¿no? Que es un vasoconstrictor. Ahora, el sistema nervioso simpático directamente no va a producir una vasoconstricción arteriolar. Eso ya como actividad refleja del flujo de sangre en nuestro organismo. Y las más, principalmente la angiotensina 2, también se va a constituir en una hormona vasoconstrictora que igual no va a regular el flujo de sangre y a la vez va a regular la presión. Lo mismo con las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas van a actuar también como vasodilatadores y van a modificar el flujo de sangre a nivel del glomérulo. Entonces tienen que cuenta con todos estos mecanismos para poder regular el flujo de sangre, ¿ya? Entonces se va a producir un mecanismo de retroalimentación entre lo que viene a ser el aparato yuxtaglomerular, en este caso estamos hablando de las células de la mácula densa, las células
glomerulares y pues que va produciéndose a nivel de lo que es la arteriola aferente, los capilares y la arteriola eferente. Es muy interesante, ¿no? Esta comunicación, es una comunicación paracrina, ¿no ve? O sea, de cercandad, pero así, de las células, para que se empiece a producir la regulación del flujo de sangre, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar a ver cómo ocurren los eventos a nivel de los túbulos. Ya hemos visto las presiones, ¿no ve? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué y cómo ocurren los eventos en los túbulos para empezar a manejar este tipo de regulación. ¿Listo? Tu micrófono, sí, ¿no? Un segundito de... complementando la actividad de la filtración, ¿no? Y por ende la formación de orina. Vamos a ver lo que ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Listo? Entonces hemos indicado, ¿no?, que a nivel del túbulo contorneado proximal se va a producir lo que es la reabsorción y la secreción. O sea, los otros dos mecanismos que utiliza el riñón para poder formar la orina, ¿no? Una vez que se hace a nivel de lo que es la membrana de filtración glomerular, entonces todos esos elementos que se han filtrado, estamos hablando del agua, estamos hablando de electrolitos y no electrolitos, van a llegar a este nivel, al túbulo contorneado proximal, y el túbulo contorneado proximal también nos indica en qué utiliza esa energía. La va a utilizar en principalmente el transporte de lo que es el sodio, ¿no? Entonces, a este nivel se va a absorber sodio, cloro, bicarbonato, potasio, o sea, casi todos los electrolitos que van a filtrarse. O sea, nuevamente se los va a la sangre, ¿sí? Además, acá se va a producir la reabsorción de la glucosa, los aminoácidos, o sea, elementos que necesita el cuerpo van a ser reabsorbidos a este nivel, a nivel del túbulo contorneado proximal. Ahora, ¿qué es lo que se secreta? Entonces va a secretar, por ejemplo, los hidrogeniones, se pueden secretar álcalis o bases que se están concentrando en la sangre, o también algún tipo de ácidos que van a resultar del metabolismo o de la dieta que nosotros vamos a consumir. En otras palabras, se está secretando elementos relacionados con la regulación del pH. Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal, también se va a regular lo que viene a ser el pH, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Se reabsorben elementos que requiere el cuerpo y se secretan ya elementos que va a desechar el cuerpo. Entonces, eso es lo que va a ocurrir a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se va a producir este mecanismo? Es lo que vamos a ver ahora. Lo que en otras palabras significa el transporte a través de la membrana, ¿sí? Entonces, primero va a ocurrir un transporte activo primario. También va a ocurrir un transporte pasivo. Entonces va a haber una combinación de ambos transportes para que se pueda producir el intercambio de estos elementos a nivel del túbulo contorneado proximal. Eso vamos a continuar en la siguiente hora, o sea, el siguiente grupo que ingresa, vamos a continuar con esta parte. Ustedes que están en la clase y desean continuar, entonces se pueden conectar. Igual les voy a decir a los compañeros que habiliten el link de la clase para que ustedes puedan participar. Si tienen clases o tienen otra actividad, bueno, se desconectan y supongo que están grabando la clase para que puedan luego compartirla. De todas maneras, después se les va a dejar también las clases para que puedan repasarlas. Entonces, chicos, con ustedes nos vemos en 5 minutos los que van a continuar con la clase. Entonces, para ese come pues juega un papel importante lo que viene a ser la membrana, ¿no? La membrana plasmática, porque el mecanismo de reabsorción y el que es el transporte a través de la membrana. Entonces vamos a hablar de un transporte pasivo y de un transporte activo que está relacionado, ¿no?, con lo que viene a ser la de transporte a través de la membrana. Entonces, por transporte activo, esto ya estamos hablando, ¿no ve? Estamos hablando de gasto de energía, va a estar relacionado con el sodio, con el potasio, donde va a intervenir la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, este transporte
energía, ¿no ve? Y hemos indicado que el riñón es un consumidor importante de energía y prácticamente la energía que utiliza el riñón la va a utilizar en este sector, en el túbulo contorneado proximal, para lo que va a ser el transporte del sodio y también del potasio, pero principalmente del sodio. Entonces el sodio también va a ser transportado hacia lo que va a ser el capilar peritubular o también del capilar peritubular hacia lo que va a ser el túbulo, ¿no? Y bueno, también se va a producir la reabsorción del sodio hacia la sangre, ¿no? Para que se pueda equilibrar el plasma sanguíneo en relación a los electrolitos y también a través de eso el medio interno, ¿no? Pueda quedar en condiciones adecuadas para mantener una homeostasis de los electrolitos y a partir de eso del agua. Ahora, ¿cómo se usa este mecanismo? ¿No? Nuevamente les digo, esto es actividad principal y básicamente de la membrana como tal. Entonces, las células epiteliales que son parte de estos conductos, o sea, de estos túbulos, se van a comportar como una membrana, son como una membrana entera, ¿ya? Con el sodio, porque el sodio es fundamental, ¿no?, para el riñón, en lo que se relaciona con su transporte, porque a partir de eso se va a empezar a regular el agua, ¿no?, sobre todo el agua, y no vamos a empezar a tener esos desequilibrios en los tres compartimientos, ¿no ve? O sea, el intracelular es plasmático. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar del transporte activo, o sea, con el gasto de energía que se va a producir en lo que viene a ser la nefrona. Entonces, estamos viendo los distintos componentes de la nefrona. Ahora, el sodio que llega juntamente con el plasma, ¿no?, formando una solución que una solución isotónica, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el sodio es filtrado, ¿sí?, la cantidad de sodio filtrada, esa cantidad de sodio va a constituirse lo que viene a ser la luz del túbulo y otra cantidad va a continuar con lo que es el flujo de sangre, ¿no es cierto?, pericapilar. Entonces, van a haber concentraciones de sodio en la sangre capilar, va a haber concentraciones de sodio en el túbulo contorneado proximal, y va a empezar a haber un intercambio entre ese sodio, vale decir, del túbulo hacia el plasma. De por medio está el intersticio, ¿no? No se me va a olvidar, está el intersticio, entonces también va a intervenir, ¿no es cierto?, para que se pueda producir el equilibrio, en este caso del sodio. Entonces, nosotros, una vez constituidos en el túbulo, primero va a entrar una concentración de y luego las células tubulares van a empezar a activar sus mecanismos de reabsorción, ¿sí?, del sodio. Ahora, van a existir canales propios de sodio para que el sodio pueda transportarse. Entonces, de la luz tubular, el sodio, que está en una concentración importante en el túbulo, va a empezar a buscar sus canales propios para transportarse a través de la membrana y empezar ya a incrementar la concentración intracelular. Sabe que el sodio intracelular tiene una concentración baja de aproximadamente 10 miliequivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces el sodio va a empezar a ingresar a la célula procedente de la luz tubular, pero también el sodio que se encuentra en una concentración parecida a la del túbulo va a ingresar también a la célula. Entonces, es igual en las concentraciones de sodio en la luz tubular, en la célula tubular y también en el intersticio o en el medio interno. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tiene que modificarse esta concentración de acuerdo a lo que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la célula, la concentración de sodio tiene que ser menor, ¿no es cierto?, en relación al líquido extracelular. Para eso se va a activar la bomba de sodio-potasio ATPasa,
Esto ya es gasto de energía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El sodio que ingresa de la luz tubular, que se va hacia los canales propios, va a utilizar para llegar al intersticio la bomba de sodio, potasio, TPasa. Entonces, eso va a hacer que se intercambien, ¿no es cierto? Sodio por potasio, o sea, 3 miliequivalentes de sodio salen y 2 de potasio ingresan, ¿sí? Entonces, de esa manera, el sodio a absorber. Entonces, en verdad, en el sitio específico donde se utilizan las bombas de sodio, potasio, TPasa va a ser en la membrana basal, se puede decir, ¿no? Esa que está en relación con el intersticio o con el medio interno. Sí, entonces de esa manera se va a reabsorber el sodio en el contorneado proximal. ¿Sí? En otras palabras, de la luz tubular a la célula va a ocurrir una difusión simple por los canales propios de sodio. En cambio, de la célula hacia el intersticio, hacia el medio interno, va a utilizarse las bombas de sodio-potasio ATPasa, ¿no? O sea, va a haber un transporte activo. De esa manera es que el sodio va a absorberse de la luz hacia el intersticio. Ese es un mecanismo. Ahora también existe otro mecanismo de absorción del sodio. Esto ya en relación activo secundario. En otras palabras, vamos a hablar de un cotransportador, ¿sí? Del sodio. Entonces, como se filtra sodio, se filtra glucosa y una serie de elementos, entonces en este caso, la glucosa que se ha filtrado, se va a empezar a concentrar en el sodio en el túbulo, ¿ya? Y esta glucosa va a ir a buscar canales que sean dispuestos para que se pueda absorber la glucosa, ¿sí? Pero a la vez hay glucosa, hay sodio, hay glucosa y hay sodio en la célula y en el intersticio, en el medio interno, o sea, hay de glucosa en la luz tubular y en el intersticio. Pero en la célula hay una concentración mayor de glucosa, ¿sí? En cambio, ocurre lo contrario con el sodio, ¿no? El sodio está en menor concentración en la célula, pero en mayor concentración en el túbulo y en intersticio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La glucosa que se encuentra dentro de la célula va a salir hacia la luz tubular y hacia el líquido intersticial, cosa que se van a igualar las concentraciones, ¿no es cierto? Y luego la glucosa va a cortar el sodio. Entonces, ¿qué significa? El sodio va a buscar un canal compartido con glucosa y al momento en que esté ingresando el sodio, la glucosa también va a ingresar, o sea, va a ser su cotransportador. Luego, una vez que la glucosa está dentro de la célula, la glucosa su canal propio para luego transportarse hacia el líquido intersticial. Y el sodio va a seguir utilizando la bomba de sodio ATPasa para poder salir hacia el líquido intersticial. ¿Por qué se utiliza esta bomba de sodio ATPasa? Porque la concentración de sodio en el líquido intersticial, o sea, en el medio interno, es más elevada que dentro de la célula, ¿no es cierto? Entonces tiene que salir, si vale el término, a la fuerza, ¿no? Contra gradiente eléctrico. Entonces tiene que salir a la fuerza. Contra gradiente de concentración y también gradiente eléctrico, ¿no? Entonces de esa manera el sodio también va a ser transportado juntamente con la glucosa, o sea, va a tomar otro tipo de canales, ¿no? Canales compartidos. Y la glucosa y el sodio de esa manera se van a reabsorber, ¿sí? Entonces se aprovecha, ¿no? El cotransporte para que también la glucosa pueda reabsorberse juntamente con el sodio. Ya. El sodio también puede ir unido a segundo mensajero como cotransporte, un transporte sin porte. Lo mismo ocurre con los aminoácidos, con las vitaminas e inclusive con otros iones. Entonces fíjense que el sodio tiene varios mecanismos para poder transportarse a través de la membrana. Uno, sus canales propios; otro, los canales compartidos con lo que hemos visto ahora, ¿no? Con
Lo mismo o parecido ocurre con los aminoácidos, con las vitaminas y otros iones. Entonces tiene varios mecanismos el sodio para poder absorberse, pero el paso del sodio de la célula tubular hacia el intersticio, o sea, hacia el medio interno, es a través de gasto de energía, ¿no? O sea, bombas de sodio. Ahora vamos a hablar de otro tipo de transportes, ¿no? Ya pasivos, donde prácticamente eh, no se va a utilizar la bomba de sodio potasio TPase. Entonces, la solución que se va a filtrar, obviamente, está principalmente, ¿no es cierto? A eso se agrega la glucosa, los aminoácidos, vitaminas y varios iones que se van a filtrar. Entonces, se va a formar una solución de sodio, de cloruro de sodio, más agua y otros elementos. O sea, una solución salina, ¿no ve? Entonces, tenemos el cloruro de sodio y el sodio o el cloruro de va a transportarse hacia el intersticio para luego pasar hacia el plasma, ¿no? Hacia el espacio o líquido intersticial. ¿Ya? Entonces, el sodio también va a utilizar los otros solutos para poder cotransportarse y de esa manera pasar a la sangre como sodio independiente y el soluto también, otros solutos, pueden ser otros iones, pasar también a la sangre de forma independiente. Cuando el transporte se hace con el cloro, o sea, se cotransporta con el cloro, entonces va a pasar todavía al plasma en forma de cloruro de sodio, o sea, como sal, al intersticio y al plasma. Entonces, de esa manera va a empezar a bajar la concentración de soluto en la orina y también la osmolaridad de la solución en el túbulo va a empezar a bajar, se va a empezar a producir una solución, se puede decir, ¿no? Entonces, el agua también va a seguir, no se olviden, por el mecanismo de ósmosis, va a seguir las concentraciones de los iones, principalmente del sodio que se haya absorbido, y también el agua se va a empezar a reabsorber para que luego pase hacia la sangre, ¿no? Lo que estábamos viendo hace rato cuando hemos hablado de la tasa de filtración. Casi todo el agua que se filtra se reabsorbe, ¿no es cierto? Entonces, una parte importante se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal a partir de esos gradientes que se van a conformar, ¿no es cierto? O sea, el soluto se reabsorbe, eso va a hacer que se incremente la acción, o que se incremente, perdón, el soluto en el espacio intersticial, y por el principio de ósmosis, entonces el agua va a empezar a pasar, ¿no? Del túbulo hacia el intersticio. Ahora, el agua persigue generalmente a lo que es el sodio, el cloro, el potasio, principalmente al sodio, ¿no ve? Pero los elementos que se han filtrado, como la urea, más bien se va a empezar a concentrar porque la urea no se reabsorbe en lo que viene a ser el túbulo contorneado proximal. Entonces la urea se va a empezar a concentrar y por ende la osmolaridad va a empezar también a incrementarse a nivel de este segmento. Ahora, en un segmento más, la urea también se va a reabsorber y la urea también va a pasar a la sangre y va a empezar a dar circuitos y paulatinamente se va a empezar a eliminar la urea de nuestro organismo. Ya. Entonces se va a producir un transporte pasivo de urea que va también a facilitar del sodio y de otros solutos juntamente con el agua. Entonces la concentración de la urea en la luz tubular va a aumentar y luego en otro segmento de la nefrona de los túbulos, la urea también se va a reabsorber una parte y otra parte se va a eliminar. Ya. Vamos a ver lo que pasa con el bicarbonato. Y al hablar ya de lo que ocurre con el bicarbonato, también les voy a hacer mención de lo que viene a ser la regulación del pH. ¿Sí? Entonces, un sector donde se regula el pH es el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en relación al pH? ¿No? Inclusive les he hecho cuando hemos hablado sobre homeostasis, ¿no? Y que todavía hay que concluir esa parte. Entonces, ¿cómo el riñón regula el pH? Entonces,
regula de la siguiente manera. Se filtra sodio, se filtra bicarbonato, ¿no? Juntamente con el agua y los otros elementos. Forma el bicarbonato de sodio, o sea, otro compuesto químico. Ahora, el sodio va a tomar sus canales propios o compartidos mejor con canales de hidrógeno, o sea, va a haber un transporte-antiporte. Entonces, entra el sodio, sale el hidrógeno o el hidrogenión. Entonces, el sodio luego nuevamente va a tomar su curso para llegar al intersticio y luego al plasma. El hidrogenión ya también va a reaccionar con el bicarbonato. ¿Y qué va a formar? El ácido carbónico, ¿no es cierto? Ahora, este ácido carbónico se va a disgregar en dos moléculas, en lo que es agua y en lo que es dióxido de carbono, gracias a la participación de la anhidrasa carbónica. Esta enzima es clave para poder formar estas dos sustancias, agua y dióxido de carbono. O sea, lo que estaba concentrándose en relación a lo que es el hidrógeno, ¿no? Que se secreta a este nivel, va a hacer que el bicarbonato que sea filtrado y gracias a esa reacción se va a poder equilibrar o se va a poder empezar a bajar la concentración de hidrogeniones, porque el resultado final de esa combinación va a ser la formación de agua y dióxido de carbono. Ahora, el dióxido de carbono es pues un gas, ¿no? Y ya sabemos cómo se transporta el dióxido de carbono a través de la membrana. Entonces, difusión simple, coeficientes de solubilidad, y una vez el dióxido de carbono dentro de la célula, otra vez va a reaccionar con el agua, ¿no? Que está dentro de la célula, gracias a la participación de la anhidrasa carbónica. También hemos indicado ayer, ¿no ve? Que la anhidrasa carbónica tiene una concentración importante a nivel del tornado proximal. Entonces, ¿qué va a suceder de esto? Se va a formar el ácido carbónico. Y luego ese ácido carbónico nuevamente va a disgregarse en bicarbonato y un hidrogenión. El bicarbonato ya es una base, ¿no ve? Entonces ese bicarbonato va a pasar y el hidrogenión va a buscar otra vez su canal compartido con el sodio para que sea secretado y se empieza un circuito de esa manera que va a regular la concentración de hidrogeniones en la orina. ¿Sí? El bicarbonato se va a unir al sodio, va a buscar un canal compartido, ¿sí? Va a ser el bicarbonato de sodio y a través de un canal compartido va a pasar al medio interno y luego hacia lo que va a ser el plasma o la sangre, ¿no? Entonces, de esa manera se va a contar con el bicarbonato en el plasma para que siga amortiguando o regulando también el pH a nivel del plasma. Entonces, el hidrogenión va a empezar a acumularse mayor concentración, luego se va a salir, pues se va a ir por la luz tubular y se va a ir con la orina. Entonces, este es un mecanismo que utiliza el riñón para regular el pH a través de lo que viene a ser el bicarbonato, ¿sí? Otro, a través de los aminoácidos, principalmente la vitamina, ¿no? Entonces, como todo aminoácido hemos indicado, ¿no ve? Que tiene un radical amino, sí, entonces ese radical amino de la glutamina va a ser importante, porque ese radical amino va a constituirse en amoníaco y se va a intercambiar primero en amonio, se va a intercambiar sodio, comparten canales de sodio amonio, perdón, y luego la glutamina también se va a disgregar y se va a convertir una parte en lo que va a ser el bicarbonato, ¿no? A través de su de su otra cadena, ¿no? Que es una cadena ya se va básica, ¿no? Y que va a conformar luego lo que va a ser el bicarbonato, ¿sí? Entonces el sodio, juntamente con el bicarbonato formado, va a pasar por un canal compartido, o sea, formando lo que es el bicarbonato de sodio, y eso nuevamente va a pasar a la sangre. Y de esa manera también se va a incrementar, se va a lo que viene a ser la concentración de bicarbonato en la sangre. ¿Ya? Entonces son los mecanismos que se utilizan para regular el pH a nivel del riñón. Miren que el bicarbonato es fundamental para que pueda producirse todas estas reacciones, ¿no? Juntamente con lo que viene a ser la anhidrasa carbónica, ¿sí? Y luego ya pues son
que se van a dar en el túbulo, en la célula, y que van a permitir de esta manera ir regulando lo que va a ser la concentración de hidrogeniones. A eso se agregan lo que vienen a ser los aminoácidos dentro de la célula tubular, que también van a participar de esta manera. Ya. Vámonos al túbulo contorneado proximal, ya haciendo prácticamente una relación de los distintos elementos que van a transitar por este sector y que van a transportarse a través de la membrana, ¿sí? Entonces van a existir elementos que se van a transportar por un mecanismo de transporte primario, transporte activo secundario y un transporte pasivo, ¿no? Es una difusión simple. ¿Ya? Proteínas transportadoras, ¿no? Entonces el sodio hemos visto que comparte canales, tiene canales propios, y para poder concentrarse y plasma, va a utilizar bombas de sodio, potasio, TPasa con gasto de energía importante, ¿no? Entonces es aquí donde va a consumir el sodio la mayor cantidad de energía que utiliza el riñón, ¿sí? Igual, ¿no? El sodio comparte canales con glucosa para poderse transportar el agua de manera simple, un transporte por difusión simple, ¿no? La urea, la grasa y otro tipo de sustancias también van a utilizar un transporte simple, ¿no? Porque son sustancias que se pueden disolver en la membrana lipídica. El cloro para su transporte, la membrana lateral de las células tubulares, ¿sí? O sea, la parte lateral, ahí va a encontrar los canales apropiados para poderse transportar, y todo eso va a ir conformando pues las distintas soluciones que luego se van a complementar en lo que va a ser la sangre, ¿no? El cloro se va a unir al sodio, el potasio va a pasar a la sangre una parte, y otra parte va a seguir en ese circuito de la bomba de sodio, potasio, TPasa, ¿no? Las grasas que también son útiles, la urea, que por esa capacidad que tiene de disolverse va también a transportarse por la membrana, va a seguir vascular para luego nuevamente ingresar al glomérulo, y luego otra vez empezar a filtrarse, y una parte eliminarse y otra parte absorberse. Ya, ahora vámonos al asa de Henle. Vamos a hablar de la porción delgada o la porción descendente del asa de Henle. Vamos a hablar de la porción gruesa o de la porción de Henle. Hemos indicado que en el asa de Henle se produce la reabsorción, pero no la secreción, ¿no? Entonces todo lo que vayamos a ver está en relación con la absorción principalmente del agua a nivel de la porción descendente del asa de Henle. Se reabsorbe agua y nada más. Los otros elementos, o sea, el soluto, en otras palabras, no se va. Entonces, ¿qué se va a conseguir con esto? Empezar a concentrar la solución, ¿no ve? O sea, en otras palabras, va a empezar a aumentar la osmolaridad de la solución que se encuentra en el asa delgada del asa de Henle, o perdón, la porción delgada del asa de Henle. Entonces acá ya vamos a hallar una solución hipertónica, lo que habíamos indicado también, ¿no? Que a nivel de la médula renal, la solución que transita por ese sector es una solución hipertónica. Entonces la causa es esta, ¿no? Que a nivel del asa descendente, la porción delgada, solamente se va a absorber agua y los solutos no. Ahora, vámonos a la porción gruesa. En la porción gruesa ya va a ocurrir lo contrario. Más bien se va a reabsorber, o se van a reabsorber los solutos y el agua no, y se va a secretar los hidrogeniones, ¿no? Los hidrogeniones van a seguir siendo parte de la concentración, o mejor, la eliminación por parte del riñón. Entonces, lo que se va a reabsorber primero es el sodio, oro, van de la mano, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio, y bueno, iones que son importantes para el organismo. Y se va a secretar, no se olviden, hidrogeniones, ¿no? Que están en relación con los excesos para poder regular el pH. Entonces, va a ocurrir los mecanismos de transporte, principalmente del sodio, compartiendo canales con el hidrógeno, ¿sí? El sodio, el cloro y el potasio
o el cloruro de sodio compartiendo canales también con el potasio para que se pueda transportar hacia el interior de la célula. Y nuevamente, ¿no? Se va a utilizar las bombas de sodio, potasio, TPasa para transportar, y el cloro va a buscar sus canales propios y se va a transportar para luego formar otra vez en el intersticio y luego en el plasma el cloruro de sodio. El potasio se va a mantener en la célula. Sabemos, ¿no?, que la concentración de potasio intracelular es mayor que fuera, entonces es justamente una de las razones es esta, ¿no? Por encima de los valores que corresponde, otra vez, ¿no?, se va a transportar hacia la luz tubular para que luego se pueda eliminar, pero esto va a ocurrir, no se olviden, con la participación más allá, más lejos de la hormona, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera también vamos a empezar a regular la cantidad de potasio. Luego nos vamos al túbulo contorneado distal, y en su primera porción, ¿no? En su primera porción del túbulo contorneado distal, ya sabemos, ¿no?, que se van a diferenciar una serie de que son muy importantes, que van a actuar como un quimio vasoreceptor y que le va a conferir, pues, al riñón una autorregulación de todo lo que está transitando por ahí. Entonces, en el túbulo contorneado distal, también se va a absorber los iones, y estos van a empezar a transportarse, en el caso del calcio y el magnesio, por la membrana vasolateral de los túbulos, y el sodio va a seguir, ¿no?, sus canales compartidos con cloro, y después va a utilizar otra vez la bomba de sodio, potasio, TPasa. Ahora vámonos a nivel de lo que es el túbulo contorneado distal. No se olvide, ¿no?, en su primera porción o en su trayecto también se van a diferenciar células bien importantes, ¿no? O sea, bueno, estamos hablando en este caso del túbulo colector. Entonces, este túbulo colector vamos a diferenciar las células principales y las células intercaladas, ¿no? Lo que hacen es intercambiar, ¿no? En el caso de las intercaladas, van a intercambiar hidrógeno por bicarbonato o potasio. Entonces se va a reabsorber bicarbonato y se va a secretar hidrogenión. Esto nuevamente, ¿no?, hace que se pueda empezar a regular el pH. Un sector donde también se va a regular el pH, y de una manera importante, es a nivel del túbulo colector, ¿sí? Ahora se va a reabsorber el sodio y el cloro cuando haya la participación de la hormona antidiurética. Entonces, esta hormona antidiurética va a contribuir primero a que el agua pueda volver a la circulación de sangre, porque lo que va a hacer esta hormona es estimular la producción de acuaporinas. Entonces, esas acuaporinas se van a colocar justamente a este nivel, en el recorrido del túbulo colector, y el agua va a empezar a retornar otra vez a la circulación. Las células intercaladas, entonces, van a empezar a intercambiar bicarbonatos que se van a reabsorber, hidrogeniones que se van a secretar. Y en el caso de las células principales, van a intercambiar potasio por sodio, principalmente. Entonces se va a secretar potasio y se va a reabsorber sodio. Ahora, tiene que ver la participación de una hormona, la aldosterona, ¿no? Cuando esa hormona está activa y presente a este nivel, entonces se va a activar este mecanismo de intercambio, sodio por potasio. Sí, esto inclusive ocurre en la última porción del túbulo contorneado distal, pero sobre todo a nivel del túbulo colector. Entonces, estas las principales, las células intercaladas, van a responder al influjo de las hormonas, ¿no es cierto?, que a este nivel van a actuar, o sea, la aldosterona y también la hormona antidiurética. Y de esa manera se va a producir el intercambio de el sodio y los otros elementos, el potasio, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos viendo ese mecanismo que les acabo de explicar, que viene a ser el intercambio de potasio por sodio a este nivel. Ahora vemos lo que ocurre con el túbulo colector, pero ya a nivel de la médula, ¿no? Lo que acabamos de ver es a nivel de la corteza. ¿Y qué es lo que sucede a nivel de la médula? Prácticamente
Entonces va a haber la participación de la hormona antidiurética. Acá sí se van a colocar cantidades importantes de acuaporinas, o sea, canales de transporte de agua, y donde también va a permitirse la reabsorción de sodio, cloro, de cloro de sodio, salen las palabras, también de urea. Entonces, este nivel se va a empezar a reabsorber la urea, eso también es importante. Y se va a producir el intercambio, ¿no? A través de las células intercaladas, de lo que es el bicarbonato por el hidrogenión. Y de esa manera también se va a empezar a regular el pH. Ahora, con todos estos cambios que se van dando, con todos estos transportes que acabamos de ver, que se van a producir los segmentos de la parte tubular de la nefrona, pues las soluciones también van a empezar a modificarse, ¿no? Primero ingresa la solución, o sea, el plasma, en otras palabras, isotónico, ¿no? O sea, con 300 miliosmoles de osmolaridad que guarda, ¿no? Entonces, ese fluido isotónico, cuando llega a la corteza, ¿sí? Va a empezar a luego dirigirse hacia la médula, ¿no? A través de los túbulos contorneados proximales primero y luego el asa de Henle. Entonces, siguiendo ese recorrido, y como hemos visto, empieza a reabsorberse el agua y el sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? En la parte terminal también. Y entonces, eso va a hacer que la solución prácticamente no vaya modificándose mucho. Pero ya cuando llegamos al asa de Henle, entonces se va a reabsorber, como hemos dicho, ¿no ve? Agua, sobre todo agua. Va a entrar el fluido que está en la luz del túbulo, ¿no es cierto? Entonces se va a producir una solución hipertónica. Esa solución hipertónica todavía va a estar enriquecida porque se va a empezar a secretar este nivel, o mejor, va a empezar a haber un intercambio de sodio, cloro y potasio. Entonces, ya llegando a la porción de Henle, ya también se va a producir la reabsorción de sodio, cloro y potasio. Y la osmolaridad va a empezar a bajar, ¿no? Porque el agua también a este nivel ya no se va a reabsorber, sino más bien se va a mantener en lo que viene a ser el túbulo. Entonces, con las reabsorción cloro y potasio, la concentración de la solución va a empezar a mantener ya en la parte final, otra vez, ¿no? Una concentración isotónica, ¿sí? Cosa que se va a igualar con la solución que está procediendo del túbulo contorneado visto de esa manera, otra vez a nivel de lo que viene a ser la corteza, vamos a encontrarnos con una solución isotónica. Entonces, en la parte de la médula, estamos hablando principalmente del asa de Henle, la solución va a empezar a concentrarse hasta constituirse en una solución hipertónica. Ya, ahora todos estos intercambios que se van a dar, ¿no? Que hemos indicado a nivel de lo que es el túbulo colector, también van a influir un tanto así en lo que viene a ser la concentración de los solutos y también la solución se va a ir concentrando. ¿No ve? La solución del túbulo colector. Entonces hemos indicado, ¿no? Que el agua se va a reabsorber cuando participa la hormona antidiurética. Entonces eso hace a la vez que se vayan concentrando los otros componentes o elementos y se va otra vez a formar una solución, se puede decir hipertónica, o sea, parecida en el túbulo, perdón, en el asa de Henle, en su porción descendente y en parte de su porción ascendente. Entonces, vemos cómo la osmolaridad va fluctuando, va cambiando en relación a los segmentos del parénquima renal, ¿no ves? La corteza y lo que viene a ser la médula. Ya. Entonces, en relación ahora al sodio, ¿no? El sodio, hemos dicho, ¿no? Una vez que ingresa después del filtrado, se va a reabsorber, ¿no? Empieza a utilizarse principalmente a nivel del túbulo contorneado proximal, mucha energía para ¿sí? Pero ya en lo que viene a ser el asa de Henle, pues ya no se va a absorber sodio, principalmente a nivel de lo que es la porción descendente, ¿no es cierto? Entonces
se va a ir concentrando, y eso también va a hacer que se mantenga una concentración importante de agua cuando se esté llegando, que es la porción ascendente del asa de Henle, ¿no ve? Entonces, de esa manera, la solución va a ir cambiando y de lo que estaba concentrada, se va a empezar a bajar su concentración, ¿no? Entonces, la solución igual, gracias al mecanismo de transporte del sodio, también contribuir para que se pueda mantener una solución isotónica, ¿sí? Primero hipotónica en la última porción del asa de Henle, en la porción ascendente del asa de Henle, y luego ya a nivel de lo que viene a ser el túbulo contorneado distal y sobre todo el túbulo colector, se va a concentrar para mantener una solución ya primero isotónica y después tal vez un poco más concentrada, una solución hipertónica. De esa manera también vamos regulando el agua y los electrolitos a partir de esos mecanismos de reabsorción y secreción del sodio también, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar concentraciones, segmentos de distintas sustancias que van a transitar, ¿no?, por el túbulo una vez filtradas. El sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces el sodio llega en una concentración del plasma, o prácticamente es la misma, pero ya en el asa de Henle esta concentración va aumentando porque en la porción descendente, no se olviden, el sodio empieza a concentrarse, no se puede reabsorber ese nivel, ¿no ve? Y luego ya en la porción descendente, la concentración va a empezar a bajar porque también la cantidad de agua va a empezar a subir y además ya en la porción ascendente del asa de se habilitan otra vez los canales de paso para el sodio y el sodio va a empezar a salir, ¿sí? En el túbulo distal, nuevamente, en el túbulo contorneado distal, ¿no? El sodio va a empezar a incrementar su concentración, llegando a un nivel parecido al del plasma, ¿no? Y ya en el túbulo colector, el sodio va a aumentar ya para que pueda eliminarse. Estamos hablando de los excesos de sodio que se tienen que eliminar del cuerpo. Entonces, en la orina, o la orina más bien va a estar más concentrada en relación al sodio, ¿no? Entonces, eso es el curso que sigue el sodio para poder eliminar realmente los excesos, ¿sí? Entonces, de esa manera se van manejando las concentraciones en los distintos segmentos del asa de Henle, de la nefrona, perdón. Pero el asa de Henle es importante, ¿no ve? Porque prácticamente este segmento es el que va a empezar a manejar las soluciones, eso repercute también en lo que viene a ser el plasma, o sea, la irrigación peritubular que se va a dar a este nivel, porque lo propio, ¿no? Las concentraciones van a empezar a modificarse, incluso en el medio interno, ¿no? Entonces, a nivel de la corteza, se va a manejar una solución isotónica de 300 miliosmoles, y cuando ya estemos saliendo de la corteza y entrando a la parte externa de la médula, estas concentraciones van a empezar a modificarse. Entonces se va a empezar a incrementar la concentración de los distintos solutos. Hablamos también en este caso del sodio, ¿no? Pues cuando ya estamos en la primera parte de la porción descendente del asa de Henle, ya la concentración empieza a aumentar, ¿no? Entonces ya tenemos una concentración de 400 miliosmoles. Lo mismo en lo que viene a ser la sangre, ¿no es cierto? O sea, la irrigación capilar que se va a dar a este nivel. Y conforme vamos bajando hasta la porción, vamos a decir, distal de la porción descendente del asa de Henle, pues se va a tener una solución de hasta 1200 miliosmoles, o sea, muy concentrada, ¿no? O sea, prácticamente 4 veces más que la que se presenta en el plasma. Y luego ya cuando nos vamos hacia la porción ascendente, nuevamente, ¿no? Es eso, concentrándose, va a empezar a bajar esa concentración porque ya se van a habilitar, ¿no es cierto?, canales nuevamente para el paso del sodio, se va a reabsorber el sodio, el cloro principalmente, y eso va a contribuir a que la osmolaridad del plasma otra vez vaya retornando paulatinamente a sus niveles isotónicos, ¿no? Entonces,
va bajando la concentración por dos razones, ¿no? Una, que se aperturan los canales para que salga el soluto, y otra es porque no va a salir el agua va a permanecer ahí. Y hasta llegar al túbulo contorneado distal, inclusive en la parte ascendente, la solución, la parte ascendente del asa de Henle, puede inclusive bajar por debajo de los 300 miliosmoles, o sea, estar ante una solución hipotónica. Y luego, cuando ya llegue hacia el túbulo contorneado distal en su porción final, y sobre todo en el túbulo colector, recuperando su osmolaridad hasta nuevamente en la parte final del túbulo colector, probablemente incrementarse la osmolaridad, principalmente por la concentración de sodio que se va a dar. Ya. Bueno, entonces estamos viendo todo ese mecanismo que se va a ir dando en los distintos segmentos de la asa de Henle, ¿sí? Para que se vayan modificando las concentraciones de las soluciones y vayamos formando soluciones hipotónicas, soluciones hipertónicas, incluso soluciones isotónicas hipotónicas hasta llegar nuevamente a las soluciones isotónicas, ¿sí? Acá juega también un papel importante la urea, cuando se va a reabsorber a nivel del túbulo colector, ¿no es cierto? Porque eso va a contribuir también a que la urea, como difunde fácilmente, puede incrementar a nivel del asa de Henle la concentración del soluto, ¿sí? Entonces, esto está relacionado con la concentración de las soluciones, se denomina la concentración a contracorriente. Ya, ahora, concentraciones ahora, aparte del sodio que hemos visto, ¿no? De otras sustancias que se van a producir, de lo que viene a ser la nefrona, ¿no? Principalmente lo que viene a ser su componente tubular o componente urinario de la nefrona. Entonces vean, por ejemplo, estamos viendo el sodio, ¿no? Cómo se concentra principalmente a nivel del asa descendente, del asa de Henle, y algo parecido ocurre con el cloro, ¿sí? Porque el cloro va de la mano con el sodio, ¿ya? En cambio, el potasio igual, más o menos sigue el mismo curso, pero se va a concentrar más en el túbulo colector, porque más bien hay la tendencia a que el potasio se vaya eliminando en proporción que el sodio. No se olviden esto con la participación de la hormona antidiurética, ¿no? En la última porción del túbulo contorneado distal se va a producir este intercambio de sodio por potasio. Entonces el potasio se va a concentrar más y se va a ir en mayor cantidad con la orina. Hablamos de la creatinina, ¿no? Fíjense cómo la concentración, una vez que ingresa al túbulo contorneado proximal, más bien va incrementándose esa concentración, cosa que va a salir prácticamente toda la creatinina que se ha reabsorbido a través del túbulo colector, y eso a través de la orina se va a exteriorizar. Entonces, por eso es interesante, ¿no? La creatinina, para poder hacer una medición de la actividad del riñón, principalmente de lo que es filtración, y también de estos segmentos donde la creatinina obviamente no se absorbe ni secreta nada, enteramente se sale. ¿Ya? Ahora miren, aminoácidos, por ejemplo, con la glucosa y elementos que se requieren y que son útiles para el cuerpo, ¿no? Se filtran y se reabsorben. Prácticamente nada se concentra en los segmentos que siguen en la parte tubular de la nefrona. Ya. Otro dato interesante, ¿no? Para ver acá. ¿No? La inulina también es un carbohidrato, es un azúcar, que cuando se administra, digamos, yo voy a administrar 100 miligramos de inulina, los 100 miligramos se salen, o sea, prácticamente no se modifica nada, ¿sí? O sea, no se absorbe, prácticamente no pasa nada con la inulina, una vez que está en la nefrona tubular, ¿sí? Algo parecido, pero en menos proporción, ocurre con la urea. Entonces, igual la urea, una vez que se
filtra en una concentración, digamos, de 45 miligramos, va a subir un tanto así en la porción ascendente del asa de Henle y luego va a empezar otra vez a bajar en el túbulo distal, contorneado distal y sobre todo en el túbulo colector. Entonces casi se elimina la cantidad que se ha filtrado. Por eso también la urea es un parámetro para medir función renal. Urea, creatinina, no se olviden, ustedes van a esta relación para poder identificar función renal. Entonces, tarea para ustedes va a ser pruebas de función renal. ¿Listo? Ustedes van a averiguar sobre la interpretación de las pruebas de función renal. ¿Cuáles son las pruebas de función renal? ¿No? Principalmente para que ustedes puedan, sobre todo, darle más utilidad, se puede decir, o darle más practicidad a lo que estamos ahora desarrollando. ¿Sí? Entonces miren, igual la creatinina, ¿no? Se va a filtrar una cantidad de, no sé, 0.2 miligramos y prácticamente esa cantidad se va a salir. ¿Sí? Por eso la creatinina, la inulina, la urea son parámetros para poder valorar función renal. Y lo propio, ¿no? Los elementos que acabamos de ver, aminoácidos, glucosa y otros elementos útiles, se van a reabsorber el túbulo proximal y prácticamente no se va a eliminar nada. Ya. Ahora, en relación a la reabsorción, ¿no? ¿Dónde se va a reabsorber la mayor cantidad de sustancia? Entonces vamos viendo, ¿no? De acuerdo a las concentraciones que se van formando, el sodio y el cloro casi van de la mano, ¿no? Lo que potasio, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el potasio se filtra, se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal y luego se va a concentrar en el asa de Henle, ¿sí? Y luego esa concentración otra vez va a empezar a bajar en la porción ascendente porque prácticamente todo se va a volver a reabsorber y luego nuevamente se va a concentrar en el túbulo contorneado distal por ese mecanismo que hemos indicado, ¿no? De intercambio de sodio-potasio y una concentración ya interesante, se puede decir, de potasio se va a eliminar, ¿no? De la cantidad de potasio que se filtra, entonces una cantidad algo menor eliminar. En cambio, con el sodio ocurre lo contrario, ¿no? De la cantidad de sodio y cloro que se va a filtrar, una cantidad menor, mucho menor, se va a eliminar, tanto de sodio y cloro. Ya. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene a ser la capacidad que tiene el riñón para poder depurar, o sea, vamos a hablar del aclaramiento plasmático, o sea, de lo que hace el riñón para aclarar, limpiar lo que viene a ser el plasma, ¿no? De las impurezas, de las sustancias generando. Entonces vamos a hablar de lo que es el aclaramiento o clariance del riñón, ¿no? Podemos utilizar varios patrones, uno de ellos es la creatinina como un patrón de función renal, y bueno, se pueden utilizar distintas sustancias para saber cómo el riñón limpia esa sustancia del plasma. Entonces, para poder identificar eso, vamos a utilizar la fórmula que indica, ¿no? Clariance o aclaramiento plasmático de cualquier sustancia, nuevamente les digo, puede ser, digamos, creatinina, que va a expresarse en mililitros por minuto, es igual al flujo urinario por la concentración urinaria sobre la concentración plasmática. Entonces ya sabemos, ¿no? Que el riñón filtra alrededor de 125 mililitros por minuto, ¿no ve? De los distintos elementos, ¿no? Y la concentración que va a tener su filtración glomerular. Sí, ahora en esa cantidad y en ese tiempo queremos saber qué cantidad se depura, o sea, se limpia, se va del plasma. Entonces, eso significa aclaramiento o clariance de una solución.
un ejemplo, ¿no? Vamos a tener el ejemplo de la inulina, ¿no? Recuerdan que la inulina, todo lo que se ingiere o todo lo que se filtra, todo se va a eliminar, ¿no es cierto? Esa es la característica de la inulina y nuevamente nos sirve como patrón para poder valorar función renal. Ahora, inulina es el soluto, ¿no ve? Tiene que estar diluido en el solvente, en este caso que es el agua. Entonces vamos a hacer la relación 1 ml de plasma por 1 miligramo de inulina. Esa es la relación. 1:1 se está disolviendo ese miligramo de inulina en 1 mililitro de plasma. Con otras palabras, de agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa solución mejor llega a lo que viene a ser el glomérulo, se va a filtrar y miren, ¿no ve? Estamos yendo con 1 ml de agua y 1 miligramo de inulina. Entonces, en una porción del túbulo contorneado, puede ser el túbulo contorneado próximo a absorber el agua, ¿no? Como hemos visto, ¿sí? Entonces se absorbe el agua y en cambio la inulina no. Entonces el ml de agua se absorbe, se va a pasar otra vez a la sangre y se va a eliminar el miligramo de inulina, ¿sí? Se va a ir con la sangre. Entonces, utilizando de la depuración o del clariance, en este caso de inulina, o sacamos, ¿no es cierto?, las concentraciones y la velocidad, o mejor la tasa en base a la tasa de filtración glomerular, y vemos, ¿no?, que 125 miligramos por ml por 1 mililitro, o sea, estamos hablando de las concentraciones tanto de la inulina como de la solución, se han podido limpiar de la sangre. O sea, 125 mililitros se han limpiado de inulina en la sangre. Entonces, a eso nosotros vamos a denominar lo que viene a ser el clariance de creatinina. De esa manera, el riñón empieza a limpiar, empieza a depurar la sangre, ¿no? En este caso, fíjense que se ha depurado prácticamente toda la inulina que se ha absorbido. Y otra vez el plasma va a retornar, o la sangre va a retornar a la circulación, pero ya sin la inulina. O sea, se ha podido limpiar todo. Ya. Ahora, para concluir, prácticamente vamos a hablar de lo que son las hormonas que van a regular, principalmente la reabsorción del túbulo. Sabemos que el mecanismo de reabsorción es importante, ¿no es cierto?, para poder regular los distintos elementos. Entonces, en lo que es reabsorción van a participar la aldosterona, la angiotensina 2, la hormona antidiurética, el péptido atrial natriurético. Esto es una hormona que se va a sintetizar a nivel del corazón, en el atrio derecho. Luego también tenemos la hormona paratiroidea, ¿sí? Entonces, estas hormonas van a tener, ¿no?, la aldosterona, como hemos indicado, ¿no?, va a actuar a nivel del túbulo colector y en la última porción del túbulo distal. ¿Qué es lo que va a hacer la aldosterona? Va a hacer que se incremente la reabsorción de sodio y cloro, de sodio principalmente, ¿no?, a la vez de agua, y lo que va a hacer es incrementar la secreción, o sea, la eliminación, en otras palabras, de potasio. Angiotensina 2, ¿qué es lo que vamos a conseguir con la acción de la angiotensina 2? Primero, ¿dónde actúa la angiotensina 2? A nivel del túbulo contorneado proximal, en la porción gruesa del asa de Henle, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Prácticamente en todo el sistema tubular, con excepción de la porción descendente de la... ¿Qué vamos a conseguir con la acción de la angiotensina 2? Vamos a conseguir que se incremente la concentración de sodio y cloro, o sea, del cloruro de sodio, que se pueda incrementar la reabsorción de agua y que se pueda incrementar la secreción de hidrogeniones. Entonces, eso también contribuye a la hormona antidiurética. Va a actuar principal y básicamente a nivel del túbulo colector, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a producir la hormona antidiurética? La reabsorción de agua, ¿no?, a través de las acoporinas que va a colocar. Ahora, el PAN, el péptido atrial natriurético, que ¿no?, se va a secretar a nivel del corazón, ¿sí? Va a actuar a nivel del túbulo distal, del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer acá?
va a hacer que se disminuya la reabsorción de sodio y cloro. Esto con el fin de hacer que se elimine más agua, volumen, la volemia en la sangre, y de esa manera también baje la presión, porque esta hormona, el péptido arterial natriurético, está relacionado con la regulación de la presión cuando la presión está alterándose. Ahora, las hormonas paratiroideas, incluso esta hormona del túbulo contorneado proximal, del túbulo contorneado distal y de la porción gruesa del asa de Henle. ¿Qué van a hacer estas hormonas? Van a hacer que baje la reabsorción de fosfatos y se incremente la reabsorción de calcio. Esto justamente para regular el metabolismo del calcio o el calcio en la sangre. Es otra función, ¿no?, que hemos orientado, que hemos indicado que está relacionada con el riñón, es justamente la homeostasis del calcio, a partir de lo que es la vitamina D3, ¿no? La 1.25 dihidrocolecalciferol. Eso también va a ser parte, ¿no?, de la subsiguiente práctica. Entonces acá hay una pauta, ¿no?, con la participación de la hormona paratiroidea o la paratormona. Entonces se empieza pues a seguir un flujo o un circuito de regulación en el caso de del descenso o la disminución del flujo hacia el riñón, ¿no? Entonces, cuando baja el flujo al riñón, lo que va a suceder es que las células yuxtaglomerulares van a empezar a secretar renina. Esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es otra enzima o una proenzima que se encuentra principalmente y la va a convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 a la vez va a actuar a nivel del pulmón sobre lo que viene a ser la enzima conversora de angiotensina, y esta angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 2. Sí, como hemos visto, ¿no?, esta angiotensina 2 va a actuar sobre la glándula, principalmente la zona glomerular, y luego se va a liberar aldosterona. Entonces la aldosterona va a actuar sobre el riñón, como hemos indicado, ¿no?, a nivel del túbulo contorneado distal, y que va a hacer que se retenga sodio, por ende cloro, y que se secrete potasio. Sodio, también se retiene agua, ¿no?, por el principio de osmosis, y lo que va a hacer también es que se empiece a secretar el potasio. Este mecanismo que están viendo ustedes es el mecanismo que se utiliza también para regular la presión arterial. Entonces había dicho, ¿no?, el riñón también se encarga de regular la presión arterial. Entonces este es el renina, angiotensina, aldosterona, el circuito clásico de regulación de la presión arterial efectuado por el riñón. Entonces acá ya también les estoy explicando cómo el riñón participa en la regulación de la presión arterial. Ya, entonces los mecanismos que va a utilizar la aldosterona van en relación con la estimulación de las bombas de sodio, potasio, TPasa y de los canales compartidos de sodio y cloro, ¿sí?, para que se pueda reabsorber el sodio y se pueda eliminar el potasio, y de esa manera también secretar el potasio hacia la luz, ¿sí?, haciendo que la concentración del potasio aumente ya en lo que viene a ser la orina, ¿no?, obviamente unos gráficos. Ahora, cuando no hay aldosterona, puede ser por una enfermedad de Addison, es una enfermedad ya relacionada con la parte endocrina, entonces puede más bien perderse mucho sodio y retenerse mucho potasio, y eso va a tener consecuencias para el equilibrio del agua y los electrolitos, inclusive para el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces van a haber alteraciones que van a estar directamente relacionadas con alteraciones también sistémicas y también orgánicas. Ya. Entonces la angiotensina 2, como hemos dicho, ¿no?, que estamos viendo son los mecanismos que utilizan la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor, pero también va a actuar en lo que va a ser la retención de sodio, ¿sí?, utilizando ese mismo mecanismo parecido, ¿no?, a lo que hace la aldosterona, para que se pueda retener sodio y se pueda incrementar el volumen, porque se va a retener agua. Se incrementa el volumen, entonces se incrementa la presión arterial. Ya, entonces son mecanismos
utilizan para poder regular la presión arterial, ¿no? Acá estamos viendo, una vez que la angiotensina 2 actúa, esta es la hormona activa, ¿no? Entonces va a hacer que haya una retención de agua y eso va a permitir que se aumente el y luego eso pueda contribuir a incrementar la presión arterial. También vamos a hablar de esto cuando estemos haciendo la fisiología cardiovascular. Ya. Entonces, el otro mecanismo, ¿no? El mecanismo de retroalimentación de lo que viene a ser el aparato yuxtaglomerular, principalmente lo que es la mácula densa. Entonces, también baja el flujo, ¿sí? Esa disminución del flujo se va a dar porque también va a bajar la presión hidrostática glomerular, ¿no? Recuerdan que la presión hidrostática es de 60 milímetros de mercurio, ¿no ven? Entonces, cuando la presión baja, también va a bajar esa presión glomerular, hidrostática glomerular, y obviamente va a presión glomerular. La tasa de filtración glomerular, no se olviden, es que es de 125 mililitros por minuto, ¿no ve? Entonces, eso baja. Entonces, si baja eso, se va a empezar a incrementar la reabsorción proximal de sodio y cloro, del cloruro de sodio, ¿ya? Y las concentraciones van dadas por las células de la mácula densa. Entonces, estas células de la mácula densa van a enviar una información a lo que va a ser las arteriolas, ¿no? Aferente, eferente, y estas arteriolas, principalmente la aferente, va a activar, ¿no? La producción de renina, ¿sí? Y se va a armar el circuito, renina, angiotensina, aldosterona. Y esto va a hacer que se incremente la resistencia en la arteriola eferente. Eso va a hacer que, si se cierra la arteriola eferente, entonces va a empezar a aumentar la presión en el glomérulo. Y nuevamente vamos a poder retornar a la tasa de glomerular de 125 mililitros por minuto, ¿sí? Ahora, en relación a la osmolaridad, ¿no? Esto va a estar directamente relacionado con lo que viene a ser la hormona antidiurética, ¿no? Entonces tenemos receptores de la osmolaridad, se denominan los osmoreceptores a nivel del hipotálamo, y van a empezar a captar, por ejemplo, incremento de la osmolaridad, o sea, está concentrándose mucho la solución. Entonces van a empezar a estimular la producción de la hormona antidiurética, ¿sí? Y eso va a estar todavía enriquecido por los vasoreceptores o los de volumen, ¿no? Entonces van a detectar baja de volumen y baja de presión. Entonces, este circuito de la hormona antidiurética va a permitir que esta hormona actúe, como hemos visto hace rato, sobre el túbulo colector, haciendo que se detenga agua. Y de esa manera, la osmolaridad que se estaba empezando a concentrar se va a empezar a diluir. Entonces, uno de los mecanismos que se va a activar es el mecanismo de la sed, ¿no? Y el otro mecanismo es justamente este mecanismo de la liberación de la hormona antidiurética. De esa manera vamos a poder nosotros otra vez equilibrar la osmolaridad, ¿sí? Entonces, gracias a esta hormona se va a poder equilibrar la osmolaridad. Ahora, para que probablemente no se olviden esta parte, ¿no? Ustedes saben lo que es la resaca, ¿no es cierto? Que eso ocurre después de haber ingerido cantidades importantes de alcohol, ¿no? Se ingiere cantidades importantes de alcohol, es algo irónico, ¿no? Al día siguiente uno está de sed, ¿no? Está maltrecho, está de sed. ¿Y cómo es eso si ha bebido tanta cantidad de agua, ¿no? Más bien debería estar sobrehidratado. Pero lo que ocurre es que el alcohol inhibe la actividad antidiurética. ¿Eso qué significa? Que el agua que está llegando al túbulo colector se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar. Entonces, por eso es que cuando se está bebiendo, ¿no? Se incrementa también el deseo miccional, o sea, incrementa la diuresis. Y como no nos damos cuenta porque pucha, están en plena fiesta, entonces lo que ocurre es y la deshidratación es tan importante que al día siguiente prácticamente se tienen que activar estos mecanismos homeostáticos para poder nuevamente recuperar
el agua en nuestro cuerpo. Entonces, mientras siga la concentración de alcohol en la sangre, bloqueada la hormona antidiurética. Y vamos compensando eso con el mecanismo de la sed, ¿no? Para empezar a aumentar la cantidad de agua y la osmolaridad empiece a descender, ¿sí? Entonces, la manera en que se van a producir la colocación de lo que son las acuaporinas, pues, ¿no? Entonces viene la hormona antidiurética, entra en contacto con un receptor de membrana, el receptor B2, se le llama receptor de vasopresina. Entonces, este receptor va a activar al segundo mensajero, al AMP cíclico, ¿sí? Y este segundo mensajero ya va a ir a dar la información de que se tiene que empezar a canales, o sea, poros, o sea, las acuaporinas. Y estas acuaporinas van a ser colocadas en la membrana de la célula, o sea, en relación a la membrana de la luz del túbulo, ¿no? Y el agua se va a entrar. De esa manera nosotros vamos a rescatar el agua para que pase y nuevamente empiece a regular la cantidad de agua en el cuerpo, ¿sí? Entonces son los mecanismos que se van a dar, distintos mecanismos que se van a dar para que el riñón vaya cumpliendo sus distintas funciones, ¿no? Esto en relación a lo que hemos hablado hace rato, o mejor el péptido arterial natriurético, ¿no? Que va también a contribuir en la regulación de los electrolitos para que de esa manera también se pueda regular la presión arterial, ¿sí? Ya. Esto en casos en que la presión también esté incrementándose, lo que tiene que hacerse es más bien eliminar agua para que empiece a bajar agua mejor para que empiece a subir la presión. O cuando la presión está bajando, lo contrario, se detiene agua para que suba la presión. Ahora, en relación al calcio, ¿no? En relación a lo que es la vitamina D3. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando baja la concentración de calcio en el plasma, inmediatamente va a llegar un mensaje a la glándula, a la paratormona, para que se empiece a secretar mayor cantidad de paratormona. Se incrementa la concentración de paratormona, ¿y qué es lo que va a hacer la paratormona en el riñón? Va a hacer que se baje la reabsorción de fosfatos, lo que estábamos viendo hace rato, y más bien se incremente la síntesis de la vitamina. Ahora, se incrementa, gracias a estas dos actividades, se va a incrementar la reabsorción de calcio, y eso va a hacer que el calcio nuevamente suba en el plasma. El calcio es importante para un montón de actividades que va a desarrollar la célula, ¿ya? En cambio, el fosfato va a disminuir, pero en su concentración en el plasma. Entonces va a producir un efecto de retroalimentación para que nuevamente el calcio alcance su concentración plasmática adecuada, ¿sí? Entonces, la otra actividad que va a hacer la paratormona es incrementar la reabsorción o resorción calcio. O sea, va a empezar a calcio del hueso hacia el plasma, y eso también va a empezar a incrementar la concentración de calcio, ¿no? Saben que el hueso prácticamente es depósito de calcio, entonces cuando se necesita, empieza a liberarlo. Ya. También va a haber una relación de la hormona, cuando esté incrementada a nivel del riñón, porque va a incentivar, va a estimular la reabsorción de fosfatos y la reabsorción de calcio. A nivel del hueso va a hacer que se promueva la acción de la paratormona, se va a facilitar la acción de la paratormona. Y a nivel del intestino va a hacer que se incrementar la reabsorción de calcio que viene de la dieta, ¿sí? Y la absorción de los fosfatos, ¿no? Que están relacionados con lo que viene a ser el metabolismo del calcio. Entonces, de esa manera, el riñón va a participar en el metabolismo del calcio a partir de lo que es la síntesis de la vitamina D3. Prácticamente les estoy dando toda la práctica que vamos a tener sobre otras funciones del riñón. Y bueno, con eso vamos a concluir. Aquí estoy mostrándoles el circuito de regulación de la presión arterial, que solo os he mencionado hace un momentito, ¿sí? Y que están mostrándose paso a paso para
entender cómo se va a incrementar primero la tasa de filtración glomerular y luego la presión arterial, ¿no? O sea, a través mejor del incremento de la presión arterial, cuando está disminuyendo, se va a mejorar el incremento de la tasa de filtración glomerular. Esto es importante porque es muy del volumen, o sea, de la cantidad de sangre que le llega y la cantidad de plasma que le llega. Cuando la tasa de filtración glomerular baja de ese valor, 125 mililitros por minuto, entonces el riñón ya va a empezar a tener problemas. Si el descenso es bajo, el riñón va a dejar de funcionar. Por eso el riñón es muy dependiente del volumen, o sea, del de sangre que hay. Por eso cuando hay un shock hipovolémico, el primer órgano que se afecta es el riñón. Por eso también el riñón se lo conoce como órgano de choque u órgano de shock, porque es el primero que se va a resentir y va a dejar de funcionar y se va a producir una insuficiencia renal aguda, que puede ser transitoria, ¿no? Hasta que se vuelva a incrementar el volumen en el plasma, ¿sí? O sea, en el plasma, vamos a decir, circula 5.000 mililitros, digamos 5 litros de sangre, ¿no ve? Cuando baja eso, digamos por un accidente, puede ser una hemorragia masiva, entonces eso va a hacer que rápidamente el riñón active estos mecanismos, pero cuando la pérdida es importante, el riñón ya no puede funcionar. Un flujo continuo, una presión continua para poder filtrar, ¿no? Para poder desarrollar sus actividades que hemos visto. Y bueno, con eso hemos acabado, chicos, la parte de la fisiología renal. Entonces ustedes ya estarían en condiciones de poder desarrollar su primer examen. Ahora, ¿qué es lo que queda pendiente? La próxima semana vamos a hacer solamente prácticas, ¿no? Lo que falta de la práctica de homeostasis, participación de los grupos, les voy a dar esa oportunidad, solamente han hecho la hoja de práctica, me parece. Luego nos vamos a ir con la práctica de regulación cálculos de reposición, mejor, de agua y electrolitos, y vamos a seguir con lo que viene a ser otras funciones del riñón. Y luego, siguiendo este tema, o sea, lo que es fisiología renal, vamos a la interpretación del examen general de orina, pero luego les voy a dar las hojas de práctica y la tarea que ustedes tienen que hacer para poder hacer la interpretación del examen general de orina, ¿no? Una solución demasiado importante para la parte médica porque nos va a dar un montón de datos de lo que está ocurriendo con esa persona, no solamente a nivel renal, puede ser a nivel de otros sistemas. Eso es lo interesante también de saber analizar o de saber interpretar el examen general de orina, ¿no? Y ustedes eso tienen que realizarlo continuamente cuando estén ya haciendo la atención de pacientes. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos,